Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión del taller Educar sin lastimar, que es por parte del Gobierno del Estado y del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Este taller es parte de las actividades del programa Sin Violencia en Contingencia, que ha comenzado a partir de este mes y se desarrollará a lo largo de los siguientes meses. Entonces les invitamos a mantenerse informados para las actividades que vamos a seguir teniendo más adelante. Mi nombre es Elizabeth Medina, soy especialista en psicología educativa y estaré guiando estas dos sesiones del taller Educar sin lastimar, esta siendo la primera sesión. Antes de iniciar, me gustaría pedirles, por favor, que mantuvieran sus micrófonos en silencio, por favor, para evitar algún tipo de interferencia. De todos modos, tenemos el chat a un lado de la plataforma Zoom. Les pediría, por favor, que vayan colocando sus nombres completos, y esto es con fin de llevar una asistencia y un registro, porque como ustedes saben, al concluir las dos sesiones, ustedes van a recibir una constancia de que cursaron este breve taller. Entonces, por favor, coloquen sus nombres en la plataforma Zoom, en el chat, y así como cualquier duda que ustedes tengan. ¿Bien? Nos encontramos aproximadamente 140 personas conectadas, por lo que ahora nos facilitaría si pudieran seguir estas breves indicaciones. Muy bien, pues me da mucho gusto ver a tanta gente conectada acompañándonos en esta tarde para dar inicio a este breve taller. Y bueno, me gustaría que iniciáramos con unas breves preguntas, ¿no? Este taller que va dirigido a padres, a madres, cuidadores, cuidadoras. Y la pregunta inicial con la que quiero que abramos este taller es: ¿qué representa ser madre o padre? ¿Qué es? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros escuchamos esto? Bueno, cada quien puede ir pensando en algunas cosas. Si gustan, pueden escribir en el chat también. Y algunas de las cosas que pensamos es que a lo mejor implica cuidar a alguien más, estar al pendiente de alguien más, ¿sí? Hacerse responsable de una vida, así es exactamente como ustedes van comentando, ¿no? Es cierto que implica muchas cosas y, bueno, me gustaría que veamos esta paternidad, esta maternidad, este cuidado y esta crianza como un viaje. Y como el viaje que es, a veces lo planeamos de cierta manera y no siempre resulta de la manera que lo planeamos. A veces en el camino nos encontramos algunos obstáculos, también nos encontramos satisfacciones, pero es un recorrido que no siempre es como nosotros nos lo imaginamos al inicio. Este viaje también tiene una meta que nosotros podemos imaginarnos, que es el criar, el cuidar, el crecer a estos niños y niñas que están a nuestro cargo, pero como vamos a ir viendo más adelante, también implica pequeñas metas, no solo una última, sino pequeñas metas que nos van a llevar a esa gran meta final. Y también este viaje implica que nosotros tomemos decisiones. Si es un camino, son varios caminos. Hay caminos más difíciles que otros, hay caminos que a lo mejor son más rápidos, pero no sabemos si nos van a llevar al mismo objetivo, ¿sí? Entonces, estos diversos caminos van a representar retos en ocasiones para nosotros. Por eso se dice que es un viaje complejo, no es un viaje complicado. Se puede pensar, es fácil ser mamá, ser papá, pero todos sabemos que implica un reto, ¿no? Y es un compromiso también por parte de nosotros y nosotras. Y bueno, también me gustaría que pensemos en estas preguntas que están relacionadas a la crianza. Piensen ustedes desde donde nos estén acompañando, ¿qué me hace enojar en relación con la interacción que yo tengo con los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué cosas me hacen enojar? Seguramente hay alguna que ya pensamos principalmente, ¿no? ¿Qué cosas me molestan? ¿Alguna vez les he levantado la voz o la mano a los hijos e hijas? ¿Alguna vez les he hablado de lo que yo siento por ellos o ellas? Tal vez lo doy por sentado y no creo necesario decírselos. Entonces vamos a ir pensando en estas preguntas. Todas estas preguntas están relacionadas a un proceso de crianza.
y a un proceso de disciplina. Existen diversos tipos de disciplina, ¿sí? Podemos encontrarnos una disciplina que tiene que ver con las reglas estrictas, como podemos ver en la imagen, ¿no? Una disciplina autoritaria. Y es decir, que esta disciplina a lo mejor no da mucho lugar o mucho espacio a que haya una interacción por parte de los hijos. Las reglas las establezco, ya están dichas, y así como ya están dichas estas reglas, pues no hay oportunidad de cambiarlas, no hay un intercambio. Por eso se dice que este estilo es autoritario. Y a veces, ¿qué pasa con este estilo? Es cierto que los niños necesitan estos límites, pero a veces cuando no hay espacio para que ellos decidan, ellos pueden frustrarse, pueden sentirse desmotivados o como que su palabra no es tomada en cuenta en muchas ocasiones. También tenemos un tipo de disciplina que se relaciona más al permitirle a los niños hacer cosas, ¿no? Cuando les permitimos a los niños hacer lo que ellos quieran hacer, ¿qué es lo que sucede? Pues que no hay límites, ¿no? El niño va a actuar como él considere en ese momento y recordemos que los niños todavía están desarrollándose poco a poco y a lo mejor las decisiones que tomen en ese momento no son las más adecuadas para esa situación. Entonces, tiene que haber límites, sí, pero no debemos caer en la parte permisiva, ¿no? De dejar que el niño decida todo, de dejar que él actúe de la manera que él o ella quiera, ¿no? Esta permisividad debemos evitar. También tenemos otro tipo de disciplina que está relacionada a la parte en la que nosotros, como padres, madres, cuidadores, a veces queremos cuidar tanto a los niños, los queremos tanto, no queremos que estén bien, que caemos en una sobreprotección. Quiere decir que no les permitimos este espacio para que ellos decidan, aprendan, ¿no? Ellos entiendan y conozcan. Nosotros queremos controlar absolutamente todo, desde lo que ven, desde lo que hacen, desde lo que dicen. Y es cierto que tiene que haber estas reglas, pero no podemos caer en este exceso de querer tener un sobrecontrol de las cosas. No podemos ser sobreprotectores. Y finalmente vamos a hablar de un tipo de disciplina que es en el que nos vamos a estar enfocando durante estas 2 sesiones, que es el de la disciplina positiva o disciplina respetuosa. Y esta disciplina se relaciona principalmente a un balance entre las cosas buenas que tienen los otros tipos de disciplina. Es decir, tienen que existir límites. Los niños, niñas y adolescentes necesitan estos límites porque así van conociendo el mundo, qué pueden y qué no pueden hacer. Pero también debo entender que estos límites deben llevarse de una manera respetuosa, deben llevarse de una manera afectiva, debe ser con una responsabilidad de mi parte como cuidador, como cuidadora, hacia ellos que son niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta disciplina es en la que nos vamos a estar enfocando el día de hoy. Pero bueno, estamos hablando mucho de disciplina. ¿Y qué es en realidad disciplina? ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan la palabra disciplina? Yo puedo pensar rápidamente que a lo mejor se relaciona con castigo, ¿no? Y es lo que muchas veces pensamos, sobre todo escuchamos disciplina en la escuela, disciplina en el trabajo, disciplina en casa, y está relacionada como a que tiene que haber un castigo, tienen que estar todos de cierta manera y no hay espacio como para otro tipo de comportamiento, ¿no? Pero en realidad disciplina, desde la misma concepción de la palabra, desde su misma raíz, viene del latín discípulos y significa discípulo. Esto se refiere entonces a que la disciplina no es un castigo como normalmente pensamos, sino que implica un discípulo. Quiere decir que hay alguien que aprende de nosotros, alguien que aprende de mí. Y qué importante es verlo de esta manera, ¿verdad? En lugar de verlo como algo que yo tengo que castigar, que yo tengo que reprocharle para que él entienda, para que él comprenda que las cosas no se hacen, en lugar de eso, yo tengo que verlo como una manera y una oportunidad que tengo de enseñarle a esta persona cómo debe manejarse, qué cosas se hacen en el mundo, qué puede hacer, qué no puede hacer. Es una enseñanza, proceso complejo de enseñanza. Y es entonces que esta disciplina positiva y respetuosa, ya dijimos que significa enseñanza, y nos va a enseñar y nos va a guiar a fijar metas para que podamos aprender, para que podamos planear
comunicarnos, esta comunicación tan importante que a veces no le damos la suficiente atención, y encontrar soluciones juntos. Siempre piensen que puede ser un ir y venir de información. No necesariamente tengo que ser yo el que solamente diga y diga y diga. Acuérdense que ese es el estilo autoritario, sino que tiene que haber una comunicación y una búsqueda de soluciones conjunta. Es entonces que la disciplina posible y sensible se establece en 3 grandes categorías de las que vamos a estar hablando más adelante. Primero que nada, es no violenta, y esto es algo muy importante sobre lo que tenemos que centrarnos. A veces pensamos que es necesario el uso de la fuerza física para hacernos entender, pero pensemos, nosotros en alguna situación cotidiana dejamos que alguien use ese abuso de poder contra nosotros. Por ejemplo, entramos a una tienda y el dependiente de la tienda nos levantara la voz o nos levantara la mano, nosotros estaríamos de acuerdo con eso. Entonces, si no lo permitimos sobre nosotros, es algo que tampoco debemos replicar en la crianza y en la enseñanza con los hijos. Entonces, vamos a establecer este principio de la no violencia. También está enfocada, como hablábamos, en la búsqueda y el obtener soluciones, más que centrarnos en el problema en sí, que a veces los problemas pueden ofuscarnos, pueden generarnos diversos sentimientos, diversas emociones que nos confunden, que nos hacen sentir mal. Vamos a enfocarnos en obtener una solución. Es cierto, tengo esta situación, pero ¿cómo lo voy a resolver? Y finalmente tenemos que es respetuosa y de acuerdo con el desarrollo infantil. Y esto es a veces algo que dejamos muy de lado y nos pasa muy frecuentemente, ¿no? Nosotros como adultos y adultas ya pensamos de cierta manera, ya nos llevamos de cierta manera y pensamos que a veces las niñas, niños y adolescentes piensan igual que nosotros. Son como pequeños adultos y en realidad ellos son niños y niñas. Ellos tienen sus propias maneras de pensar, sus propios procesos de desarrollo que nosotros a su vez ya pasamos, pero ellos todavía los están llevando. Entonces tenemos que enseñarles tomando en cuenta estos principios de su desarrollo, desde lo que ellos están viviendo en ese momento. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de estos beneficios. ¿Qué puede obtener mi niño, niña y adolescente con esta disciplina amorosa y respetuosa? Primero que nada, respeto. Es respetuosa y los va a alentar siempre. ¿Alentar a qué? A que se comuniquen, a que actúen de cierta manera, a que desarrollen sus cualidades. Es amable y firme al mismo tiempo. Y estas palabras, amabilidad y firmeza, no están peleadas. Podemos llevarlas de la mano. Recuerden que siempre debemos ser firmes en nuestras decisiones y en las reglas que les impongamos a los niños, pero siempre cuidar este principio de la no violencia y del respeto. Les ayuda a sentir conexión, a sentir pertenencia e importancia. ¿Qué pasa muchas veces? Que las ideas que tienen los niños y niñas, las cosas que nos dicen, a veces no las tomamos en cuenta porque decimos, no, es que estás muy chico, es que tú todavía no puedes opinar sobre esos temas. Entonces, este tipo de disciplina les va a ayudar a sentir esta pertenencia e importancia. Les va a enseñar habilidades sociales y de vida que son muy importantes porque les van a servir ya en una vida adulta, ya en una vida más plena, ¿no? Les van a ayudar en el trabajo, les van a ayudar en la parte familiar, en la parte social. Les invita a descubrir estas capacidades que a lo mejor ellos tienen, pero nosotros podemos ayudarles a terminar de potenciarlas y es un factor protector. Quiere decir que cuando ellos crecen en este respeto y en esta sana convivencia, ellos van a tomar buenas y adecuadas decisiones más adelante en la vida adulta. Y me gustaría que tomáramos en cuenta también otro principio, que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Mucho se habla de estos derechos y sabemos que existen, pero a veces pensamos que están condicionados a sus obligaciones. Y no, los derechos que ellos tienen son inherentes y están ahí siempre por el simple hecho de ser niñas, niños y adolescentes. En esta plática no vamos a ahondar tanto en eso, pero sí vamos a recalcar la importancia de que ellos tienen derecho a una vida sana, a un bienestar, a una vida libre de violencia, a afecto, a tiempo de ocio, también es importante este tiempo recreativo, y todos estos derechos que ellos tienen son importantes porque nos van a permitir a nosotros llevar nuestra crianza de la mano de ellos. Hasta hace algunos años,
todavía se consideraba que los niños y niñas eran como pequeños adultos. Y hasta hace poco, recientemente poco, se les empezó a dar esta importancia a los derechos que ellos tienen. Entonces, eso es igual algo que siempre debemos tener en cuenta. No son relativos, no a veces sí y a veces no los tienen, sino que siempre van a ser acreedores de estos derechos. Y bueno, ahora vamos a entrar más en materia de lo que significa la disciplina positiva y sensible por medio de esta estructura que ustedes están viendo, estos pilares de la disciplina positiva. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Aquí tenemos unas especies de categorías, si ustedes las ven, y vamos a ir de abajo hacia arriba. Vamos a tomar en cuenta nuestro primer pilar, que es el que está abajo, que podríamos decir que es el que sostiene esta disciplina, que es identificar las metas a largo plazo. Vamos a imaginarnos una situación. Primero vamos a hacer una lista de las cosas que necesitamos que nuestro hijo o hija haga para alistarse a tomar su clase. ¿Qué necesitamos que él haga? Piensen. Vamos a suponer las clases ahora en esta actualidad, que aún así ellos tienen que prepararse y necesitan una rutina, aunque lo estén haciendo a distancia. ¿Qué necesito que él haga? Bueno, pues a lo mejor necesito, primero que nada, que se levante a la hora que se tiene que levantar, si es una clase temprano, ¿no? Que desayune, que se lave los dientes, que se ponga el uniforme, que tenga su material preparado, ¿no? Que realice las tareas. Son varias cosas que yo necesito que mi hijo o hija realice para tomar su clase. Estas pequeñas acciones que yo necesito que él realice se llaman metas a corto plazo. Es lo que en ese momento necesito que él logre para poder alcanzar algo. ¿Sí? Metas a corto plazo. Ahora vamos a imaginarnos otra situación un poco más lejana. En 20 años, ¿qué clase de persona espero que sea mi hija o hijo? ¿Qué clase de relación espero que tenga conmigo? ¿O qué clase de relación espero que tenga con otras personas? Qué diferente es esa pregunta, ¿verdad? Esto corresponde a las metas a largo plazo, lo que probablemente vamos a ver en muchos años más. Entonces, es que las metas a largo plazo es lo que nosotros buscamos que nuestros hijos e hijas al final sean. Que sean personas respetuosas, que sean personas responsables, organizadas, amorosas, afectivas, que se sepan comunicar bien, que se desenvuelvan bien socialmente, ¿no? Y una manera de llegar a estas metas de largo plazo es utilizando las metas de corto plazo, como oportunidades para llegar a ellas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos este escenario que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a pensar que nosotros fuimos a trabajar, salimos a hacer las compras o salimos a hacer alguna diligencia. Tardamos mucho, estuvimos muchas horas fuera, había sol, regresamos con hambre, estamos cansados, queremos ver a nuestros hijos e hijas y tomarnos un descanso, comer. Y abres la puerta de tu casa y lo primero que te encuentras es este escenario. Ves a tu hijo, tu hija, que encontró unas crayolas por allá y la pared a lo mejor le parecía muy blanca, que estaba muy vacía y dijo, no, como que le hace falta algo de color a esta pared. Y pues ahí hizo su obra de arte, hizo unos dibujitos, unos arbolitos, hizo allá, dejó que su imaginación corriera en la pared. Y entonces, ¿cuál es nuestra primera reacción ante tal situación? Si alguien lo ha vivido, puede recordarlo, ¿no? ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Qué es lo primero que pensamos? Pues a lo mejor primero no pensamos, primero sentimos, ¿no? Empezamos a sentir, estamos cansados, queremos recostarnos y llegamos y nos topamos con esta escena, a lo mejor empezamos a sentir un cúmulo de emociones, ¿no? Empezamos a sentir enojo, a lo mejor empezamos a sentir desesperación, ¿no? Muchas emociones que no podemos contener y a lo mejor tomamos una decisión de levantar la voz, ¿no? O a lo mejor castigarlos, algo que nos vaya a solucionar en ese momento esa situación. Pero ¿cuál sería otra opción que nosotros pudiéramos tomar ante una situación como esta?
Primero que nada, y esto es algo que debemos tener siempre en cuenta, hay que pensar antes de actuar. Y hay que reconocer cuando nos sentimos rebasados por nuestras emociones. No está mal enojarse. Enojarse es una de las emociones naturales, las sentimos, pero es importante reconocer cuando estamos enojados, cuando yo papá, yo mamá, yo cuidador, me estoy empezando a sentir demasiado rebasado por esa situación y no puedo continuar, o sea, siento que es demasiado para mí y se vale dar un paso atrás. Voy a respirar, me voy a tomar unos segundos, voy a retirarme un momento, unos minutos, hasta que yo pueda calmarme y pueda pensar con claridad lo que le voy a decir. Porque lo que yo le voy a decir en este momento, a lo mejor es una meta a corto plazo, pero lo que yo le diga me va a llevar a un largo plazo, a lo que yo quiero que él sea en ese momento. Entonces, primero debemos pensar antes de actuar, no castigar, sino enseñar, no definitivo, sino darles una o más opciones. Ahorita vamos a regresar a este ejemplo. Quisiera que puntualizáramos la diferencia entre un castigo o una consecuencia, porque a veces tendemos a usar la palabra castigo para enmendar o tratar de reponer alguna situación que hayan hecho nuestras hijas e hijos. Pero el castigo, de hecho, la misma palabra castigo, si ustedes la buscan en el diccionario, es una pena impuesta a alguien que comete un delito o es algo muy grave, ¿no? Entonces, primero que nada hay que entender que el castigo no tiene nada que ver con la conducta que estamos observando, ¿no? Puede ser que en este caso yo lo castigue dejándole sin ver la tele, ¿no? Porque pintaste la pared no vas a ver la tele, porque pintaste la pared ya no vas a comer tu postre, ¿no? Por ejemplo. Son consecuencias que no tienen, castigos, perdón, que no tienen nada que ver con la conducta. Es arbitrario y depende muchísimo de cómo nos sentimos en ese momento. Es decir, que si yo llego molesto, a lo mejor la decisión que yo tome va a depender mucho de ese enojo y esa molestia que yo estoy sintiendo. Busca penalizar, no hacerle ver por qué lo que hizo no es correcto. Yo solamente voy a castigarlo en ese momento, pero no le voy a explicar por qué lo estoy castigando o por qué eso que está haciendo no está bien. En su lugar, lo que podemos utilizar son las consecuencias. ¿Y qué son las consecuencias? Es una causa o efecto natural de algo. Por poner un ejemplo muy sencillo, si está lloviendo y yo salgo a la calle, me voy a mojar. Es una consecuencia natural de algo que pasa. Entonces debemos utilizar estas consecuencias para que ellos entiendan que lo que hacen tiene una repercusión. Y estas consecuencias deben estar relacionadas con la conducta, deben ser anticipadas si es posible y pactarlas con los niños y las niñas y sobre todo deben ser respetuosas con ellos. Vamos a volver a este ejemplo de mi hijo pintó la pared con las crayolas y pinturas. ¿Cuál sería un castigo que normalmente pudiéramos emplear con ellos? A causa de esto, le prohíbo usar sus juguetes durante el resto del día, le prohíbo ver su película favorita o le prohíbo utilizar cualquier artículo de su agrado. Si usa la tablet, si usa el celular, prohibido porque pintaste la pared. ¿Cuál sería una opción con consecuencia que pudiera ser más útil para él? A causa de esto, lo acompaño a la cocina, le proporciono un paño y jabón y lo guío para que él pueda limpiar la pared. Le explico por qué no debo utilizar ese espacio y después le muestro un espacio en donde él pueda hacerlo libremente. También vamos a tomar en cuenta que los niños y niñas son diferentes entre sí y a lo mejor hay algunos que son más sensibles artísticamente que otros, entonces no es que ellos estén haciendo algo para molestarnos, sino que a lo mejor es algo que en ese momento ellos necesitaban o querían hacer. Entonces les puedo mostrar una opción más sana para que él pueda hacer esas actividades. Mediante estas acciones y estas maneras de dirigirnos a ellos, es que vamos a enseñarles a manejar el estrés, a comunicarse respetuosamente. Si yo te respeto, tú me vas a respetar. A manejar los conflictos sin necesidad de esta agresión física. Vamos a acordarnos de este principio de la no violencia. Y siempre considerar los sentimientos de los demás. Puede ser que para mí eso que hizo haya sido una grosería o haya sido algo que lo hizo para ofenderme, pero desde el punto de vista del niño,
Eso no era así, él no lo hizo para molestarme. Entonces, ya que tenemos identificadas estas metas a largo plazo, que es muy importante establecerlas, si hay alguien más involucrado en el proceso de crianza de las niñas y niños, si son dos personas, entre los dos es importante que se pongan de acuerdo en estas metas para que vayan en la misma sintonía, ¿sí? Entonces, ustedes en casa, si gustan esta semana, pueden hacerlo en un tiempo libre que tengan, tomen una hoja de papel y empiecen a escribir qué espero que sea mi hijo o hija en la adultez, cómo espero, cómo me lo visualizo en algunos años, cómo espero que sea, qué persona quiero que sea. Vamos a pasar entonces a nuestro siguiente pilar, que es cómo piensan los niños, niñas y adolescentes. Como les comentaba hace un momento, cada niña, niño y adolescente es diferente, completamente diferente. Entonces tenemos uno más hijos y todos salen diferentes porque esa es la realidad. Cada quien tiene un propio temperamento y una propia personalidad que se van desarrollando con el paso del tiempo. Este temperamento es el carácter que tienen las personas. Por eso a veces tenemos hijos un poquito más activos, hijos a los que les gustan un poquito las actividades más tranquilas, ¿no? Esto es diferente en cada quien. Y esto también se relaciona no solo a su temperamento, sino a la parte biológica, los cambios que atravesamos. En cada etapa de nuestra vida ocurren cambios y procesos biológicos, los cuales nos ayudan a poder regular nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. Y estos cambios nosotros no decidimos cuándo ocurren, simplemente son una etapa natural en el desarrollo de una persona. Me gustaría que abordáramos brevemente los cambios que ocurren también en el cerebro, porque es importante que los tomemos en cuenta. Nosotros tenemos un sistema límbico, ¿sí? Que es un conjunto, a su vez, de pequeños sistemas que van a regular las emociones. De este sistema surgen las emociones, todas, ya sea la felicidad, la ira, el enojo, la tristeza, todas estas emociones van a salir de nuestro sistema límbico. Y imaginarnos que es como un cavernícola. Y como un cavernícola que es, a veces las emociones salen así, sin filtro. Si estoy enojado, sale el enojo con gritos, ¿sí? Si estoy triste, sale con muchas lágrimas. Este sistema límbico es el que va a controlar o va a externar estas emociones. ¿Y qué pasa con los niños? Este sistema límbico todavía se desarrolla durante la niñez y la adolescencia. Y es por eso que hasta cierta edad, los llamados berrinches, lo que comúnmente conocemos como berrinches, pasan, ¿no? Y a veces pensamos que no lo deben hacer, que no es algo normal, que no les debe pasar. Y la realidad es que a nivel cerebral, es común y es esperado porque hay zonas en el cerebro que todavía no se han terminado de desarrollar. ¿Cómo se desarrollan entonces? Tienen que combinarse con esta otra parte que se llama la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal, vamos a imaginarnos que es como un doctor cerebro. Y esta es la que va a filtrar todo lo que le llega del sistema límbico para que finalmente podamos llegar a una regulación. Es decir, que ya como adultos, yo sé que si me enojo, no puedo ir y romper la primera ventana que yo vea, sino que sé que tengo que actuar de otra manera, ¿no? A lo mejor, no sé, si yo me enojo, pues sé que puedo ir a escuchar música un rato o a salir de mi casa a tomar aire, ¿sí? Pero esta regulación requiere muchos años y que el proceso se dé de manera paulatina, ¿sí? Que se desarrolle nuestro sistema límbico, que se desarrolle nuestra corteza prefrontal y que juntos nos puedan llevar a esta autorregulación, a esta autosuficiencia. Entonces tenemos que hasta cierta edad es normal expresar las emociones de una manera que no es completamente regulada. Por ejemplo, los bebés, ¿cómo se expresan? Su manera de expresarse es el llanto, ¿no? Ellos cuando tienen hambre, cuando tienen alguna necesidad, cuando tienen frío, cuando necesitan que los cambien, presentan este llanto. Cuando son más grandes, cuando van creciendo poco a poco, ya empiezan a desarrollar otras maneras para expresarse. Sí, esto va cambiando. Pero ¿qué puede pasar? Que llegamos a estos llamados berrinches, como les comentaba hace un momento, y vamos a ser realistas. Son situaciones
incómodas, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta estar frente a una situación así, pero hay que entender que hasta cierta edad es normal y puede ser por motivos que a lo mejor no nos parecen lógicos a nosotros, pero a lo mejor al niño sí. No lo sé, que a lo mejor yo no quería mi camisa azul, yo quería la verde. Y empieza el llanto y empieza esta explosión de emociones y nosotros no entendemos por qué, porque es solamente un color de camisa, no tendría por qué tener ningún problema, pero para él en ese momento es importante. Entonces, cuando nos encontremos en alguna situación, por ejemplo, como esta, lo primero que tenemos que hacer es, como les decía, calmarnos, pensar antes de actuar y calmar y controlar esa conducta, que puede ser muy complicado porque a veces nos rebasan las emociones, ¿no? A veces nos sentimos frustrados, estamos cansados. Les recuerdo, es normal sentirnos así porque la crianza es un proceso complejo, es un reto, es algo difícil, satisfactorio, pero muy complicado en muchas ocasiones. Entonces tenemos que ser siempre muy pacientes, pensar bien en lo que vamos a decir, calmar a nuestro niño, hacerle ver que estamos ahí para él, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos facilitarle lo que él quiera siempre. Tiene que haber límites, tengo que establecer esos límites, pero en el inter también tengo que acompañarle y decirle, te entiendo, aquí estoy para ti, sé que estás molesto, sé que estás enojado, en este momento no se puede hacer eso, pero podemos hacer esta otra cosa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esta parte. Y bueno, me gustaría que ahora tomáramos en cuenta todo esto que hemos platicado y nos preguntemos nosotros mismos en casa, desde donde nos estén acompañando, ¿cómo es que disciplino? ¿Qué estrategias utilizo yo? A lo mejor son estrategias que yo aprendí cuando era niño, aprendí de mi propia mamá, de mi propio papá, aprendí de mis abuelos o de algún cuidador, ¿no? ¿Y qué utilizo? ¿Acaso utilizo castigos o utilizo consecuencias? ¿Le hago ver el porqué de las cosas o a lo mejor solo impongo lo que yo quiero hacer en ese momento para que se detenga esa conducta? ¿Soy una guía de enseñanza para mi hija o hijo? Y esto es muy importante, piensen bien en esta pregunta porque tiene que haber una congruencia. Yo no puedo pedir respeto si yo no respeto primero. Yo no puedo pedir comunicación si yo no me comunico primero. Tiene que haber una congruencia. Yo no puedo pedir autorregulación, por ejemplo, no le puedo pedir que no estalle con sus emociones. Si a lo mejor yo lo hago, a lo mejor dejo que me ganen las emociones y actúo de manera impulsiva. Entonces, tiene que haber una congruencia. ¿Soy esa guía de enseñanza que yo quiero para mi hijo o hija? ¿Y utilizo o no utilizo el castigo físico para que él aprenda algo? A veces pensamos que es necesario, pero como ya vimos, es mejor utilizar consecuencias, explicarle el porqué de las cosas, tomarnos el tiempo para ponernos en el lugar de él, entender que hay procesos que todavía no se han terminado de desarrollar. Yo tengo que ser insistente. Y esta palabra insistencia es la que igual, mientras mejor entendamos, más nos va a mejor a facilitar las cosas. Quiere decir que a lo mejor a la primera que yo aplique alguna de estas estrategias no me va a funcionar. A lo mejor no me va a funcionar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero tengo que insistir y tengo que mantenerme firme en que estas son las medidas que yo debo tomar con mi hijo, en que debo respetarlo, en que debo tener este principio de la no violencia, en que debo ponerme en su lugar y entender lo que él está sintiendo, en que debo comunicarme respetuosamente. Y bueno, finalmente, pues me gustaría que recapitulemos brevemente esto que hemos visto. Y es que la disciplina positiva y sensible es una forma de enseñar. Ya dijimos que disciplina viene de la palabra discípulo, ¿verdad? Entonces, es una persona que enseña, una persona que guía. Imagínense qué bonita es esta idea, ¿no? De alguien que tiene la oportunidad de guiar a otra persona a comportarse, a aprender del mundo. Los niños y niñas no nacen sabiendo, ellos lo van aprendiendo y qué mejor manera de que nosotros podamos enseñarles un poquito de lo que nosotros ya sabemos. Es una forma de aprender, de enseñar y de encontrar soluciones. Vamos a tratar de enfocarnos en esta parte de solucionar en lugar de quedarnos en la parte de castigar.
También es importante tener en cuenta, como habíamos mencionado, que nuestras hijas e hijos se desarrollan poco a poco y todos son diferentes. Es decir, que yo no puedo esperar lo mismo de mi hijo de 2 años, a mi hijo de 7 años, a mi hijo de 12 años, ¿sí? Todos estos comportamientos se van desarrollando poco a poco. Entonces, cada uno de ellos es diferente. Tengo que respetar estos principios de desarrollo, pero no por eso dejar de ser firme. Acuérdense que hay que ser insistentes, hay que tener nuestras normas bien establecidas. Hay momentos en los que podremos ceder, ¿no? A lo mejor, si yo te puse una playera verde, pero tú querías un azul, y a lo mejor eso no te gustó, bueno, no hay problema, puedo ceder, elijan esas batallas, puedo ceder y te puedes poner la luz azul. Pero hay momentos en los que no vamos a poder ceder. No puedes cruzar la calle porque es peligroso. Ahí hay que ser firmes y ahí hay que ser muy claros también. Entonces hay momentos en los que podemos ser muy firmes, en los que necesitemos esa firmeza, y hay momentos en los que podemos a lo mejor negociar, ser un poco flexibles, darles las opciones, ¿no? A veces a los niños les encanta que les demos opciones y hasta piensan que ellos están eligiendo, pero son 2 opciones que nosotros sabemos que son apropiadas para ellos, ¿no? Entonces, igual podemos jugar un poquito con esto. Recuerden también, por favor, si no han escrito su nombre completo en el chat, que lo pongan para que puedan recibir la constancia en la segunda sesión. Y recuerden igual, pueden ir escribiendo sus dudas si tienen alguna en este momento. Mientras terminamos la sesión, lo pueden escribir en el chat también y ahorita las vamos a abordar. Muy bien, también vamos a recapitular que hay que encontrar soluciones y hacerles entender que existen consecuencias para las acciones que ellos tengan. Tienen que entender que estas consecuencias deben ser claras y pactadas con él previamente, ¿sí? Esas consecuencias les van a ayudar a ellos a entender el porqué de una cosa. A lo mejor, si mi hijo, yo le di un vaso con jugo y le dije que tenga cuidado, le dije que lo agarre bien, le dije que esté pendiente y aún así lo tiró y se derramó el refresco sobre la mesa, el jugo sobre la mesa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la primera vez que lo haga, lo voy a acompañar, lo voy a guiar, toma este trapo, vamos a limpiarlo juntos, se limpia así, y las siguientes veces que suceda, que probablemente siga sucediendo, las siguientes veces él ya lo va a poder hacer por sí mismo, él va a entender que esa es una consecuencia natural de esa acción. A veces no los damos porque, ay, ¿qué va a limpiar él? Lo va a dejar hasta más sucio de lo que estaba antes. No, deja, yo lo hago. Pero así no les estamos ayudando a que ellos sean autónomos y autorregulados. Tenemos que darles la oportunidad de que ellos también experimenten esto, estas consecuencias. Y finalmente, y algo que debemos tener siempre muy en cuenta, es comprender que ellos son acreedores de una vida libre de violencia y que ellos tienen unos derechos a los que nosotros tenemos que guiar nuestra crianza. ¿Sí? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque los derechos no son relativos, como bien habíamos hablado. Ellos tienen estos derechos y nosotros como adultos debemos facilitárselos para que ellos crezcan con bienestar. Entonces, esto es algo que me gustaría que también vayamos incluyendo en nuestros procesos de crianza. Si ya lo tenemos, maravilloso. Si a lo mejor sentimos que todavía nos falta un poquito, vamos a irlo haciendo con la práctica. Acuérdense que nadie nos enseña a ser madres y padres, lo vamos aprendiendo muchas veces sobre la marcha, sobre cosas que aprendemos. Entonces, también reconozcan su esfuerzo, dense unas palmaditas en la espalda, lo están haciendo bien, reconozcan todo lo que están haciendo bien. También reconozcan las áreas de oportunidad que tienen para crecer, para comunicarse bien con sus hijos. Y tomemos esto en cuenta para mejorar nuestros estilos de disciplina, la manera en la que nosotros estamos enseñándoles a estos pequeños discípulos nuestros. ¿Sí? Muy bien. Y me gustaría que pasáramos ahorita. Con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Vamos a recordar que la siguiente semana tendremos una segunda sesión de esta plática. Y vamos a abordar otros temas más específicos. Acuérdense del pilar que vimos, solamente vimos 2 puntos. Vimos las metas a largo plazo y vimos cómo piensan las niñas, niños y adolescentes. Entonces,
Vamos a tomar los siguientes puntos en la siguiente plática y ahora me gustaría que tomáramos un breve espacio para responder algunas de las dudas que ustedes nos han estado comentando en el chat. Para eso, me gustaría mucho que pudiera presentarles a ustedes a una especialista y me gustaría darle la bienvenida a la maestra Rebeca Terán Marín, que es una experta en el tema de crianza y está colaborando con nosotros en este programa. Ella cuenta con una certificación en políticas efectivas para el desarrollo infantil del Banco Interamericano del Desarrollo, tiene un diplomado en parentalidad y afecto, entrenamiento en evaluación del apego infantil y psicoterapia para padres e hijos, y también tiene una certificación en disciplina positiva en la familia y en la primera infancia. Por lo que vemos, escuchamos, es una persona sumamente interesada, sumamente preparada en el tema y ella nos va a estar ayudando en esta parte de las preguntas que nos hayan surgido durante esta plática. Maestra Rebeca, ¿nos escucha? Hola. ¿Qué tal? Sí, escucho. Gracias, Eli. Parece que tengo un problema con el otro dispositivo, así que ya me conecté aquí. Agradezco mucho la presentación y la verdad es que te felicito. Fue una excelente intervención la que tuviste. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rebeca, a usted por acompañarnos en esta breve plática, ¿no?, que estamos compartiendo también. Y me gustaría si nos pudiera ayudar en esta parte de las preguntas y las dudas que tienen los padres, madres y cuidadores. Y acá tenemos una pregunta que nos dice, ¿la palabra consecuencia se utiliza en vez de decir castigo? Ok, pues no se utiliza en vez de decir castigo. De hecho, no son lo mismo, como ya nos explicó Eli. Es importante diferenciarlo. Los castigos muchas veces tienen que ver con pensar qué hacer o cómo pensamos que los niños van a aprender algo que no se debe hacer o algo que se debe hacer. Los castigos se crearon en su momento hace muchos años para eliminar o para disminuir conductas, ¿ok? Esos eran los objetivos. Por supuesto, cuando lo escuchamos decimos, no, pues eso es lo que yo quiero que mi hijo deje de hacer algo o lo haga menos, por lo menos, ¿no? Sin embargo, tienen consecuencias negativas que se han demostrado con la evidencia científica que nos ayudan a entender que cuando castigamos generamos respuestas como resentimiento, como revancha, como más rebeldía. A ver, ¿a quién no le ha pasado que cuando nos castigaban de niños o niñas, de repente esperábamos a que no estuviera la persona que nos castigaba para volver a hacer lo mismo, ¿no? O aprendíamos entonces a que podíamos hacer lo que queríamos de forma de repente más violenta o con más enojo, o incluso hay otras consecuencias del castigo que son todavía más tristes, que es la sensación de no ser suficientemente importante, de no ser suficientemente bueno. Entonces no enviamos mensajes positivos con los niños y niñas, y no solamente se queda ahí, sino que las funciones cerebrales que ya nos explicó Elizabeth necesitan un tipo de interacción, necesitan un tipo de experiencia que es muy diferente al castigo. El castigo solamente queda a nivel superficial. Por supuesto de que podemos preguntarnos, ¿funcionan o no funcionan? Bueno, hay que pensar para qué. Si queremos que dejen de hacer algo de un momento para otro, por ejemplo, si mi niño de 3 años mete su mano al pastel, no sé, en una fiesta, y yo le grito, le castigo o incluso le pego en su mano, pues muy probablemente no va a volver a hacerlo, pero eso sería maltrato y además no le va a enseñar. El aprendizaje no va a estar desde adentro, va a ser un aprendizaje externo que no le va a funcionar para esas habilidades que sirven para la vida y que se requieren ir desarrollando paulatinamente. Para que nos demos una idea, necesitan tener al menos 6,000 interacciones desde que nacen hasta los 6 años, que sean positivas, que sean de aprendizaje, que sean de que alguien más me ayude a regularme, me ayude a calmarme, me ayude a aprender o a entender por qué las cosas funcionan como funcionan. Y después de esas 6,000 o a veces hasta 10,000 experiencias, ya los niños van a desarrollar sus funciones cerebrales.
Entonces, las consecuencias incluso deben ser nuestra última opción, las consecuencias lógicas, pero existen las consecuencias naturales que podemos mostrarlas. Si tú tiras algo, pues la consecuencia natural es que hay que limpiarlo. Si rayas la pared, como nos dijeron, pues la consecuencia natural es que hay que pintarla y así. Entonces, sí es muy diferente y algunas veces se disfraza un castigo con la palabra consecuencia, eso es verdad, pero no son lo mismo. Muy bien, muchas gracias, maestra Rebeca. Así es, no son lo mismo como bien veíamos. Y también nos preguntan, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo del castigo físico? Buenísima pregunta. El castigo físico tiene muchísimas consecuencias a largo plazo y a corto plazo. A corto, pues son los que ya dijimos, resentimiento, revancha, tristeza, retraimiento, además de que es maltrato y considerado ya un delito, ¿no? Y a largo plazo, nosotros ya explicamos que el cerebro, imagínense que es como la palma de mi mano, justo la parte que está en mis uñas, que está detrás de nuestra frente, es la corteza prefrontal. Esta parte se especializa en aprender a regular nuestra conducta, ¿ok? Si nosotros queremos que un niño se comporte de mejor manera o incluso un adulto, la parte del cerebro que le va a ayudar a hacerlo es esta, la corteza prefrontal. Y se termina de desarrollar hasta como a los 25 años, ¿eh? O sea, sabemos que hay hasta adultos que hacen berrinches, o no me van a dejar mentir, hasta de 40 o más que hacen berrinches. Pero en el caso de los niños pequeños, pues su corteza prefrontal todavía no está tan desarrollada, está madurando. Y en los estudios significa que cuando nosotros pegamos, o sea, el castigo físico, esta corteza no se desarrolla bien. Incluso el cerebro de los niños que viven maltrato se disminuye, no crece o no madura tanto su corteza cerebral, su cerebro en general, entonces no crea suficientes conexiones. Y al momento que nosotros aplicamos el castigo físico, como las nalgadas, los pellizcos o cualquiera que ya conozcamos, evitamos o afectamos la maduración de su corteza prefrontal, que es precisamente la que le va a ayudar a comportarse mejor. Entonces, de ninguna forma es buena idea, ni la nalgada a tiempo, que es muy famosa la frase, pero no existe una nalgada a tiempo, no es necesaria bajo ninguna circunstancia. El cerebro humano es perfectamente capaz de aprender sin gritos y sin golpes. Muchas gracias, maestra Rebeca. Vamos a continuar con otra pregunta que tenemos en el chat, y es: ¿a partir de qué edad es bueno iniciar con esta explicación de las consecuencias? ¿A partir de qué edad es la más apropiada? Bueno, si nosotros vamos a utilizar las consecuencias lógicas en las que, por ejemplo, el adulto interviene con algo, por ejemplo, en el caso de, no sé, si primero haces tu tarea y después puedes usar la tablet, por ejemplo, o después puedes usar la televisión, o después puedes salir a jugar. Eso es como una consecuencia que le estamos enseñando. Primero se hace o se cumple la responsabilidad y después aplicar desde que están en primaria. Pero las consecuencias naturales desde toda la vida. Las consecuencias desde un niño de 1 año que tira algo, de 2 años que tira algo, con su trapito se lo podemos dar, obviamente no va a limpiar a la perfección, pero desde que tienen 1 año y medio, 2 años, ya pueden limpiar lo que tiran a su manera, ya pueden entender que si yo le pego a otro niño, el niño se va a sentir mal, o si me pegan a mí, por ejemplo, los niños de 2 años o de 1 año, a veces son pues más instintivos, o a veces se emocionan mucho y pegan, ¿no? Entonces, cuando un niño de esa edad me pega, yo puedo hacer mi cara de, oh, eso me dolió, no me gusta que me pegues, ¿no? O le puedo decir, suave, suave, tócame suave porque si no me duele. Y eso ya le está mostrando una consecuencia natural. Entonces, es desde siempre con nuestras expresiones, con nuestras palabras, ¿no? Y con nuestros ejemplos. Eso ya, las consecuencias más que imponerlas, hay que pensar en mostrarlas. A ver, ¿cuál es la consecuencia de lo que hizo o de lo que pasó? Yo le muestro la consecuencia, y más allá de las consecuencias, como les decía en la charla, están las soluciones. Hay que pensar cómo lo solucionamos. Bien, y tenemos una pregunta más. ¿Cómo crear y cómo establecer un vínculo de confianza? Claro, pues esa pregunta es súper bonita y tiene que ver con todas esas veces. Imaginemos, bueno, se hace desde que están en la panza de los bebés, ¿no? De que están en el periodo gestacional, pero vamos a pensar que un bebé, ¿cuántas veces al día nos pide que le pongamos atención? Un bebé
prácticamente todo el día hay que estar pendientes de ellos, ¿no? Conforme van creciendo, pues es un poco menos, pero la primera infancia, que es de los 0 a los 6, requieren mucha atención, requieren muchas interacciones, mucha mirada, mucho contacto. Entonces, cada vez que un niño inicie una interacción, que nos muestre algo, que nos pida algo, que necesite algo, nosotros respondemos a esa necesidad. Y en la medida que sumemos muchas interacciones, muchas respuestas, que estemos en sintonía con ese niño, esa niña que me mira y que le miro, que me habla y le respondo, como si fuera un juego de ping-pong, en el que yo te echo la pelota y me la devuelves, eso es la sincronicidad, la sincronía en la relación, las miradas, los tonos de voz. Y, por ejemplo, si un niño está llorando, yo no me burlo, porque no tendría sentido para nadie que si tú lloras, se burlen. O no tendría sentido de que te ignoren. Tampoco si les habla por teléfono su amigo, amiga llorando, desconsolado, ¿le colgamos el teléfono? No, ¿verdad? Eso sería como ignorarlo. Y eso a veces es lo que hacemos con los niños. Pensamos que ignorándolos van a aprender a no llorar y no tiene sentido. Entonces, en la medida que sí somos congruentes con lo que ellos necesitan y les damos lo que necesitan, se van sumando muchas experiencias que les permiten entender que somos personas seguras, que somos su base segura, que somos alguien en quien pueden confiar, alguien con quien estamos construyendo un vínculo positivo. Y recordemos que no es que sea el problema de los papás ni el problema de los niños, nuestra relación, como dice una autora que se llama Inés Di Bartolo, los vínculos son lo que nos pueden, los vínculos es el punto de interés, la relación que vamos conformando unos con otros. Entonces los vínculos se segurizan o se crean de forma positiva cuando estamos en sincronía con el otro y vamos respondiendo a sus necesidades. Aceptamos cuando se nos muestran vulnerables, ¿no? Que si lloran, que si están tristes. Organizamos lo que están sintiendo, les ponemos palabras, les prestamos nuestro cerebro. Esa sería como la frase que más me gusta decir. Les prestamos nuestro cerebro adulto para que ellos entiendan lo que está pasando, les damos seguridad y así ellos van a tener una relación segura con nosotros. Muchas gracias, Rebeca. Y tenemos una última pregunta para abordar el día de hoy. ¿Es recomendable educar con algún tipo de sistema de recompensas? Yo no lo recomiendo mucho. La evidencia científica más reciente, la psicología infantil más reciente, nos dice que no es útil y no es conveniente utilizar premios y castigos. Ni siquiera esto de lo que salió mucho en el Facebook, por ejemplo, de la tiendita, ¿no? En el que le ponías ahí no sé cuántos pesos por cada cosa y le pagaban a los niños por hacer su tarea o por limpiar algo o por cosas así. Entonces, en realidad, no lo recomiendo. La clave está en las interacciones cotidianas, en el día a día. Como pueden ver aquí, por ahí está mi mamá cuidando de una bebé. Pero bien, entonces, creo que vale mucho la pena estar atentos a sus necesidades y no requerimos usar premios y castigos, no es necesario. Ya cuando empiezan a tener como 7 años, por ejemplo, si nunca los hemos usado, podemos pensar en mostrarle, no sé, si quieres un regalo muy importante para ti y no es ninguna fecha especial y no ha pasado nada, podemos decirle, bueno, platícame por qué razón es importante ese muñeco para ti o ese juguete, ¿no? Podemos decirle, convénceme, o a ver, explícame qué beneficios te va a traer si yo te lo compro, y así, ¿no? Irle haciendo entender, y también decirle, bueno, yo a lo mejor voy a hacer un esfuerzo, pero también me gustaría que tú continúes colaborando en la casa, es decir, como una conversación de persona a persona que convive. Los niños y las niñas deben apoyar en casa porque viven ahí en la medida de sus posibilidades, y no como para premiarlos, ¿no? Es parte de sus responsabilidades también la colaboración en las casas. Entonces, los regalos se pueden dar en fechas especiales o cuando nos nace darlos, también es válido. ¿A poco los niños nos dicen, o sea, ya ven que nos regalan flores, nos regalan dibujos, y a poco nos dicen, has sido una buena mamá, te has portado muy bien y por eso te regalo esta flor? No, ellos nos lo dan porque les nace, porque nos quieren, porque saben que nos gusta, y entonces así también se vale que nosotros les demos a ellos obsequios cuando nos nazcan. Ahí es un tema muy largo, pero creo que lo estaremos también tocando en otras sesiones. Así es, maestra Rebeca. Muchas gracias por todo su apoyo en esta sección de las preguntas y las respuestas. Gracias a todos por todos sus comentarios y sus preguntas.
Tenemos muchísimas y para no dejarlos a ustedes con este pendiente de las preguntas, lo que vamos a hacer es subir pequeñas cápsulas a lo largo de esta semana con algunas de las preguntas que nos están haciendo ahorita en la sección del chat. Y ustedes pueden consultarlas a través de la página de Preday. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Entonces, por favor, estén pendientes que esta semana vamos a estar subiendo estas breves cápsulas con estas preguntas que nos están haciendo para poder darles respuesta a la mayoría, porque todas sus dudas son muy interesantes y muy válidas y pues nos gustaría tener más tiempo para abordarlas, pero vamos a hacerlo de esta manera. Muchas gracias, Rebeca, por todo tu apoyo en este momento. Les agradecemos muchísimo su puntualidad, su asistencia durante esta primera sesión y les recordamos que la siguiente semana vamos a tener una segunda sesión, vamos a abordar otros temas de la disciplina positiva y amorosa. Y si ustedes asisten a las 2 sesiones, acuérdense que van a recibir una constancia de la participación del taller y también van a recibir un manual con toda esta información que estamos platicando, con todo lo que nos está diciendo la maestra Rebeca y con unas fuentes de consulta para que ustedes puedan tener otros materiales, otros manuales y otras fuentes a las que puedan consultar para tener más información. Acuérdense que siempre es bueno estarnos informando. Y les voy a pedir un favor, si pudieran abrir su cámara, por favor, para tomar una foto de todos los participantes que estamos aquí. Sonrían para la foto. Ahí va. 1, 2. Bien, muchas gracias. Se congeló su sonrisa. Muchas gracias. Bien, les recordamos también, antes de que ustedes se retiren, que esto pertenece al programa Sin Violencia en Contingencia. Esta no es la única actividad, tenemos varias actividades que estamos haciendo como parte de este programa y les invitamos a estar pendientes de ella porque tenemos otros talleres, tenemos otras pláticas, tenemos otras actividades también para otros miembros de la familia, entonces esténse pendientes de estas redes sociales y por favor no olviden que la siguiente semana nos vamos a estar viendo a esta misma hora, a las 6 de la tarde, el viernes 11 de septiembre, por este mismo canal. Preparen igual sus dudas si las tienen y vamos a estar resolviéndolas también la siguiente semana. Les agradecemos muchísimo por su participación y que tengan una excelente tarde.